Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que se acuerden de mí. Soy Adela Seguí, la encargada de la cátedra y decana de esta facultad. No he podido estar demasiado con ustedes, casi nada, solo en la clase inaugural por mis ocupaciones, pero es un gusto volverlos a ver de esta manera o que ustedes me vean a mí. En esta clase vamos a hablar de la importancia de la corrección de los textos jurídicos. Para escribir textos jurídicos básicos y cualquier tipo de texto, es importante planificar y redactar el texto. Pero el momento más importante y crítico de ese proceso es la revisión. Es el momento crítico porque es el paso inmediatamente previo a que mi texto se dé a conocer. Después de ese momento ya no puedo volver al texto, es decir, ya no tengo revancha. Pero más aún, la revisión es importante porque es la oportunidad de mirar el texto que estuve desarrollando y que fui haciéndolo por partes en su conjunto. Es el momento de mirar el conjunto, de mirarlo como un todo. A lo largo de la redacción de un texto se va y se vuelve muchas veces. A veces se cambia de tema por error, se pueden cometer omisiones y el proceso de redacción es natural que sea así. Entonces, como último paso, la revisión, que es este momento, lo que nos permite es unificar, corregir el texto, tanto en su contenido como en la gramática y la ortografía, y en general asegurarnos de que nuestro texto esté haciendo lo que pretendemos que haga. La revisión comienza con una relectura del texto que escribimos, lo volvemos a leer, pero lo hacemos de una manera especial, lo hacemos con distancia, nos distanciamos del texto, es decir, en este momento nos toca tomar el punto de vista de un lector, no del que ha estado haciendo todo el tiempo el texto, sino tratando de ponernos en una posición de distancia de un lector que no tuvo contacto con el texto antes, que no sabe cuál es la idea del texto porque no lo leyó. Y así dejar de lado el lugar de autor por un momento, porque de esa forma puedo ser crítico y encontrar los errores. Una recomendación para esta etapa es la siguiente, que si estamos escribiendo en computadora, pueden, y es útil, imprimir el texto y corregirlo en papel. Esta es una buena técnica que permite descubrir esas cosas que de otra forma solemos no encontrar. Hay que ser conscientes de algo. Siempre habrá algo que se puede mejorar para lograr que el texto sea más claro y más fácil de leer. Siempre se puede seguir escribiendo mejor el texto. La decisión de terminar una corrección es nuestra y por eso tenemos que tomarla muy seguros y conscientes. Nosotros desde la cátedra hemos armado para esto una guía de corrección que les va a servir para pulir, corregir o reescribir todos los textos que puedan redactar de ahora en adelante. La primera pregunta que nos tenemos que hacer como lectores de nuestro propio texto es, ¿qué tipo de texto era adecuado escribir para esa circunstancia, para ese contexto, para ese propósito? El tipo de texto que debemos usar ya sabemos que dependerá del tema, del propósito, del destinatario. No va a ser lo mismo si tenía que escribir la constitución de un país, un decreto o cualquier otro tipo de norma que si teníamos que redactar un mail informal a la Secretaría Académica de la Facultad o si me tenían que hacer una nota a mí como decana, por poner algunos ejemplos. Tomar la mirada del lector y hacernos esta pregunta, ¿qué tipo de texto era adecuado escribir?, nos permitirá chequear si el texto que hemos usado es el correcto. Nos hará ver si estamos logrando llegar al destinatario con nuestro propósito. Cada texto tiene sus funciones, su estructura y un lenguaje propio y se usa solo en un contexto. Si el tipo de texto es adecuado en función del autor y de lo que pretende, el texto va a tener más eficacia. La segunda pregunta que
tenemos que hacernos para estar seguros de que el texto cumplirá su objetivo es cuál es el propósito comunicativo del texto, y de esto hemos venido hablando con ustedes, han venido hablando con los profesores desde la primera clase. Entonces, estoy leyendo el texto y como lector me pregunto ahora, ¿qué quiere transmitir? ¿Cuál es el propósito comunicativo de este texto? Pensando como si no lo hubiese redactado yo, ¿qué quiere producir? ¿Qué consecuencias busca producir la persona que lo redactó? Por ejemplo, pensemos en una nota a la decana de una facultad, en la que el autor, que son ustedes mismos, cuentan un problema, que es que no le cargaron la nota en el examen, del examen en el sistema, y que eso no les permite inscribirse en la última materia. La nota cuenta el problema, pero a lo largo del texto, cuando lo leen, ven que no hace más que contar el problema, pero no pide una solución del problema. Entonces, sin darme cuenta, yo ahí en esa revisión como autora advierto que mientras redacté, cambié el propósito o finalmente no logré aclarar bien el propósito porque me faltó decir algo. En este ejemplo, lo que tengo que hacer es corregirlo. Entonces, es un momento para estar muy conscientes de cuál es el propósito comunicativo del texto y preguntarse sinceramente, nosotros mismos preguntarnos si ese propósito está adecuadamente cumplido. Lo que correspondería es corregirlo agregando el pedido de una solución específica. Es más, sería ideal no solo pedir, señora decana, pido que se me solucione el problema, sino decir cuál sería exactamente esa solución. Es decir, pido que suban la nota al sistema porque no me puedo inscribir en las siguientes materias. Para ser más abarcativos de otros textos jurídicos, veamos el ejemplo de un contrato que ustedes ya aprendieron a redactar. Por ejemplo, estoy corrigiendo un contrato de un alquiler de una habitación que he redactado. Y la cláusula que habla de la división de los gastos del departamento dice así: los gastos se repartirán en partes iguales. Entonces, cuando estoy leyendo, digo, ¿cuáles son esos gastos? Luz y gas, porque no lo había pensado antes de discriminarlos. Y me doy cuenta que falta la especificación de los gastos en el contrato. Y estoy diciendo partes iguales. ¿Y qué estoy queriendo decir? ¿Que cada uno paga el 50% o podría ser que uno pague la luz y el otro el gas? Bueno, es útil pensar en este momento y para eso sirve la revisión, porque no solo aclara, fíjense, no solo aclara, en este caso puntual, el propósito comunicativo, sino que también puede estar aclarando algo del contenido del acuerdo que no ha quedado bien plasmado. Entonces, así la revisión nos va a servir para todos estos fines. Los contratos son redactados y se firman, ustedes ya saben, con el propósito de ser cumplidos. Los contratos se firman para ser cumplidos y la gente en general acuerda y se compromete para cumplir y evitar conflictos en el futuro. Y en este caso tendría que especificar a qué llaman las partes iguales y cuáles son los gastos, si habrá rendición de cuentas de esos pagos o no, cómo será, etcétera. Es decir, que cuando se redacta el contrato hay que imaginarse los posibles conflictos que podrían surgir y eso me va a ayudar a aclarar cada vez más el contenido del contrato y hacerlo de manera que ese propósito comunicativo, que es poner en un escrito las obligaciones de las partes y comprometerme a cumplirlos y a su vez que ese contrato también, al ser conocido por terceros, puedan los terceros saber a qué nos hemos obligado,
porque el día de mañana, cuando llegue a conocimiento de un juez, al juez lo que quiero es que le quede claro todo lo que he querido comprometer en el contrato, todo eso forma parte de ese propósito comunicativo que tengo que tener presente y entonces en la revisión es el momento para hacernos de nuevo todas esas preguntas y detenernos mucho a pensar en ese propósito. Una subpregunta que forma parte de la segunda pregunta y que nos sirve a la hora de asegurar que el propósito del texto se cumpla es si se lo puede identificar claramente en lo que he escrito. Como si nos preguntáramos, ¿lo puedo subrayar en el texto? Si lo puedo subrayar es porque está. Si no puedo encontrarlo fácilmente, lo tengo que estar deduciendo, adivinando, es porque no está. Decimos que no está porque si no es fácil identificarlo en el texto, entonces estamos frente a un texto que se presta a más de una interpretación y eso nos va a llevar a falta de certezas jurídicas. Certezas jurídicas es justamente lo que tenemos que ofrecer en un texto como profesionales del derecho. La tercera pregunta que me tengo que hacer está vinculada con el destinatario y la podemos formular así. La o las personas o la institución a la que está dirigido el texto son las personas correctas. Si fuera un reclamo administrativo el que estoy redactando, enviarlo a la persona equivocada tendría la consecuencia negativa de que me contestarían rechazando mi escrito y podría ser grave en el plazo en que haya, en el caso en que haya algún plazo corriendo. Les pongo un ejemplo. Si uno presenta un escrito judicial en el juzgado de al lado del juzgado en el que tenía que presentarlo, hay jurisprudencia contradictoria, diferentes, en el sentido de si ese escrito tiene valor o no. Y la simple equivocación en la presentación de un escrito que tendría que haber sido presentado, supongamos, en la Corte Suprema y fue presentado en una Cámara de Apelaciones, puede hacer rechazar un recurso y ese no solo presentado, sino si está mal dirigido, y esa consecuencia puede ser gravísima como perder el juicio. La cuarta pregunta para una buena corrección es la siguiente. ¿Puede expresar toda la información que el destinatario tenía que saber de mí? ¿Pude explicitar la relación que yo tengo con el destinatario y mostrar por qué tiene sentido que yo le diga, le pida, le argumente o le ordene lo que está en el escrito? Sobre los hechos tenemos que preguntarnos también, porque debemos asegurarnos de que los hemos relatado suficientemente. La quinta pregunta entonces es, ¿he podido relatar todos los hechos importantes y dar los detalles como para que mi texto tenga la efectividad que pretendo? Por ejemplo, estoy escribiendo a la decana por un problema urgente que tengo en una materia y por el cual acudí ya a otras personas que no pudieron solucionarlo. Y esta es mi última posibilidad. Antes le escribí al profesor, también le escribí a la secretaria académica y en esta nota le estoy contando a la decana que antes de llegar a ella hice todo lo posible, que hablé ya con el profesor, que el profesor no me dio una solución o me dio o no me dio la razón, que la secretaria académica no me atendió. Le estoy contando cuáles son las respuestas que me dieron o esto es lo que me tengo que preguntar, o está faltando algo de esa información para que ella entienda por qué me dirijo directamente a ella. No he encontrado soluciones por otros canales que sean los que correspondían administrativamente, porque
Es razonable que, siendo la autoridad más alta de la facultad, la decana pueda responderles que tienen que cumplir antes con esos pasos. También me tengo que preguntar si esos hechos que yo estoy relatando los puedo probar o no. Es decir, yo no puedo ir simplemente a contar a hacer un relato si ese relato no tengo manera de comprobarlo. Si alguno de los hechos no son comprobables, quizás sea mejor no incluirlos en el texto. Por ejemplo, un rumor, un comentario hecho al pasar, no es razonable que constituya un hecho en una nota formal. Muchas veces pasa esto con los alumnos en la facultad. Los alumnos vienen a contar un relato en el que dicen, el profesor me ha dicho, el profesor ha dicho que el parcial iba a ser el día 17 y después nos ha tomado el 12, pero bueno, esos dichos que no se pueden demostrar, no es conveniente y además no serían tampoco para una institución fácilmente comprobables, por lo tanto, tienen que tratar de que los hechos que están invocando tengan siempre alguna manera de probar. Esta pregunta aplica tanto a textos no normativos como a un reclamo o una solicitud, pero también a los textos normativos como el contrato. En el contrato no voy a relatar hechos, pero sí debo poder hacer un listado completo de los asuntos sobre los que he llegado a un acuerdo y poder verificar en la corrección que estén presentes todas las cláusulas que dan cuenta de ese acuerdo al que hemos llegado. La sexta pregunta que nos tenemos que hacer versa sobre las razones. Luego de relatar los hechos y habiendo revisado que estén todos los detalles necesarios, en los textos argumentativos, como son una denuncia o una nota de solicitud, lo que me tengo que preguntar es si estoy dando todos los argumentos, estoy diciendo todas las razones, estoy dando todos los argumentos suficientes para que mi posición sea escuchada. Tengo que alejarme del texto y preguntarme si alguien me dijera esto a mí, ¿yo entendería que me está dando todas las razones? ¿Yo le daría la razón? Tengo que tratar de objetivarlo al texto, alejarme y no comprometer mi subjetividad en ese momento y pensar, si yo fuera un tercero frente a este texto, ¿pensaría que estas son las razones suficientes para darle la razón? ¿Están dichas explícitamente esas razones? Me tengo que preguntar. Como en la primera pregunta, si las razones no pueden encontrarse fácilmente, es porque no están. Entonces, ahí también puede ser un momento en que ustedes subrayen y no enumeren cuáles son las razones que están dando. Los argumentos deben ser los que están inspirados en las normas, pero sobre todo aquellas razones que considero válidas porque me afectan de algún modo. Pongamos un ejemplo. Si los hechos fueron que yo conseguí un trabajo y que ese trabajo coincide con el horario de una materia que estoy cursando en la facultad, cuando escriba voy a argumentar diciendo que necesito ese trabajo porque me otorgará mi primera experiencia laboral, algo que considero muy importante. Con eso intentaré convencer al destinatario de que acceda a mi pedido, que por ejemplo es que me cambien de comisión. Siempre es mejor tener más de un argumento para sostener el propósito. En este caso, otro argumento disponible sería que si ese trabajo está relacionado con mis estudios, el trabajo tendrá gran valor para mi formación profesional. Esas razones o argumentos son los que van a lograr convencer al destinatario de que tengo razón.
Entonces, acá tienen que poner una gran atención. Argumentar es combinar los hechos que conté anteriormente con otras circunstancias que validan mi pedido. Escuchen bien, que validan mi pedido, que lo hacen válido, que no es simplemente que estoy contando algo que quiero tener un trabajo, que me ofrecieron un trabajo, sino que ese trabajo lo necesito, ese trabajo es útil para mis estudios, ese trabajo me lo merezco, ese trabajo lo he ganado porque soy estudiante de la Facultad de Derecho, he invocado mi condición y mis antecedentes. Es decir, tienen que tratar de dar todas las razones que validen el pedido y que hagan digno que la otra parte me dé la razón y que actúe en el sentido que yo espero luego de leerme. La séptima pregunta es específica ya de los textos normativos. ¿Está mi texto escrito de manera objetiva y tiene precisión? Esta sería la pregunta porque ya sabemos que los textos normativos tienen que estar escritos de manera objetiva y tienen que ser muy precisos. Un texto normativo como un contrato tiene que estar escrito en indicativo, ya sea presente o futuro, pero no en potencial. Debe decir, se comprometen, estará obligado, está prohibido, y no debería nunca decir, se comprometería, yo estaría obligado a tal cosa. Tienen que estar escritos en tono objetivo y no expresar sentimientos como si dijesen, porque me gusta, porque me agrada, porque me causa emoción. Y tienen que dar órdenes. Y finalmente, la última pregunta que debemos hacernos tiene que ver con el lenguaje claro. ¿Estamos usando las palabras más comunes y claras que podemos usar? Ya estando escrito el texto y al final de la corrección, es momento de buscar qué palabras complejas nos han quedado todavía en el texto y tratar de reemplazarlas por las más claras. En los textos jurídicos esto es de mucha importancia y siempre existe la posibilidad de reemplazar palabras por palabras más claras. Finalmente, con esta guía de corrección, sus textos podrían ser, ustedes podrían ser mejores autores de textos jurídicos. Van a practicarlo en el trabajo práctico de esta clase que encontrarán en la pestaña de esta misma semana. Esta es la última clase de destrezas. En nombre mío y de todos los profesores de la cátedra, les tengo que decir que ha sido un placer para nosotros haber tenido este curso con ustedes, que les agradecemos y los invitamos a seguir aprendiendo escritura jurídica, practicando escritura jurídica y además pedirles que practiquen mucho estos días para el examen integrador y nos den la satisfacción de que hemos hecho las cosas bien. Suerte para todos.